Tu cuerpo te está hablando. ¿Lo estás escuchando? Envía señales de advertencia, pistas sutiles de que algo anda mal. ¿Estás prestando atención? Lo que podrías descartar como fatiga diaria, una noche de sueño inquieto o un momento de olvido podría ser algo mucho más serio. Tu cuerpo podría estar al borde de un colapso, una crisis silenciosa gestándose bajo la superficie. El mundo moderno es un torbellino de actividad y exigencias. Nos esforzamos más, trabajamos más horas y sacrificamos el sueño por la productividad. ¿Pero a qué precio? Esta búsqueda implacable de logros a menudo se produce a expensas de nuestra salud, nuestro activo más valioso. Alimentamos nuestros cuerpos con comida rápida, sacrificando el valor nutricional por la velocidad y la facilidad. Este es un intercambio peligroso. Las consecuencias de descuidar nuestras necesidades nutricionales son de gran alcance. Nuestros cuerpos son máquinas complejas que dependen de un delicado equilibrio de vitaminas, minerales y nutrientes para funcionar de manera óptima. Cuando negamos a nuestros cuerpos estos elementos esenciales, interrumpimos este delicado equilibrio. ¿El resultado? Una cascada de problemas de salud que pueden manifestarse de muchas maneras. Lo que a menudo no nos damos cuenta es que muchos de estos problemas de salud que enfrentamos hoy, fatiga, insomnio, ansiedad, confusión mental, no son simplemente inconvenientes, sino posibles señales de advertencia. Son la forma en que nuestro cuerpo pide ayuda a gritos, lo que indica que algo anda mal. Ignorar estas señales puede tener consecuencias nefastas, que conducen a enfermedades crónicas y a una disminución de la calidad de vida. La comida que consumimos es el combustible que le da energía a nuestros cuerpos. Sin embargo, la dieta moderna, llena de alimentos procesados, azúcares refinados y grasas malas, es como poner gasolina de mala calidad en un motor de alto rendimiento. Puede parecer que funciona a corto plazo, pero con el tiempo, esta fuente de combustible inadecuada causa desgaste, comprometiendo el rendimiento y la longevidad del motor. Vivimos en una era de desinformación alimentaria, bombardeados con consejos contradictorios y dietas de moda. Nos hacen creer que estamos comiendo bien, que nuestras elecciones de alimentos nos proporcionan todos los nutrientes que necesitamos. La realidad, sin embargo, es mucho más preocupante. La verdad es que muchos de nosotros sufrimos de deficiencias nutricionales silenciosas, sin darnos cuenta de los estragos que estas deficiencias están causando en nuestros cuerpos. Estas deficiencias, a menudo sutiles e insidiosas, pueden manifestarse de diversas maneras, desde fatiga persistente y un sistema inmunológico debilitado hasta enfermedades más graves como enfermedades cardíacas, osteoporosis e incluso deterioro cognitivo. El agotamiento gradual de nutrientes esenciales puede ir minando nuestra salud, dejándonos vulnerables a una serie de dolencias. Esta es una epidemia silenciosa, una crisis que a menudo no se detecta hasta que es demasiado tarde. La buena noticia es que no es una situación irreversible. Al comprender la importancia de una nutrición adecuada, reconocer los signos de deficiencia y tomar decisiones conscientes sobre los alimentos que consumimos, podemos tomar el control de nuestra salud y evitar que estas deficiencias se arraiguen. El mundo moderno se enorgullece de la eficiencia y la conveniencia. Hemos simplificado nuestras vidas, desde la comunicación instantánea hasta las entregas a domicilio, todo en la búsqueda de ahorrar tiempo y esfuerzo. Sin embargo, esta búsqueda incesante de la facilidad ha tenido un costo oculto, uno que está erosionando silenciosamente nuestra salud, nuestra dieta. La misma comida que está destinada a nutrirnos y sostenernos se ha convertido en una fuente principal de nuestros problemas de salud. Nuestros antepasados, para quienes la comida era un bien preciado obtenido mediante el trabajo duro y la planificación cuidadosa, consumían una dieta rica en alimentos integrales, naturalmente abundante en los nutrientes esenciales para la supervivencia. Sus comidas se centraban en frutas, verduras, proteínas magras y granos integrales, proporcionando una amplia gama de vitaminas, minerales y fibra. Esta abundancia natural alimentaba sus cuerpos y mentes, permitiéndoles prosperar en entornos a menudo desafiantes. Avancemos rápidamente al siglo XXI, y nuestra relación con la comida ha experimentado una transformación dramática. La llegada de la agricultura industrial, junto con nuestro deseo insaciable de conveniencia, ha llevado a la proliferación de alimentos procesados. Estas creaciones culinarias, a menudo despojadas de sus nutrientes naturales y cargadas de ingredientes artificiales,
Se han convertido en productos básicos en nuestras despensas y refrigeradores. Nos bombardean con anuncios que promocionan la conveniencia y la asequibilidad de estas opciones procesadas, lo que las hace cada vez más difíciles de resistir. Lo que a menudo no nos damos cuenta es que estas comodidades aparentemente inofensivas tienen un precio elevado. Los alimentos procesados, con su larga vida útil y sabores atractivos, a menudo carecen de los nutrientes esenciales que nuestros cuerpos anhelan. Son ricos en calorías pero pobres en nutrientes, lo que proporciona una rápida explosión de energía, pero no proporciona los componentes básicos vitales necesarios para una salud óptima. Nuestros supermercados están llenos de una variedad increíble de alimentos. Pero muchas de estas opciones son solo calorías vacías disfrazadas de comidas nutritivas. Nos bombardean con anuncios que promocionan estos alimentos procesados como saludables y convenientes. Así que es cada vez más difícil distinguir la realidad de la ficción. Esta información engañosa ha creado una generación confundida sobre qué significa realmente comer bien. Por ejemplo, fijémonos en el pasillo de cereales. Cajas coloridas con dibujos animados que prometen vitaminas y minerales atraen a niños y adultos. Pero, detrás de esta apariencia de salud, a menudo se esconde una mezcla de cereales refinados, azúcares añadidos y sabores artificiales, con muy poco valor nutricional. Estos cereales, aunque rápidos y fáciles de preparar, ofrecen poco más que un subidón de azúcar seguido de una bajada de energía. Lo mismo ocurre con la infinidad de snacks procesados en los estantes. Papas fritas, galletas saladas y dulces. Sí, tientan a nuestro paladar con su sabor salado y dulce. Pero aportan pocos nutrientes y contribuyen a muchos problemas de salud. Estos snacks, diseñados para que queramos más, suelen estar llenos de grasas poco saludables, carbohidratos refinados y aditivos artificiales que con el tiempo pueden dañar nuestro cuerpo. Esta dependencia de los alimentos procesados ha creado una desconexión entre nuestra dieta moderna y los alimentos ricos en nutrientes que alimentaban a nuestros antepasados. Hemos cambiado alimentos frescos e integrales por la comodidad de las comidas y snacks preenvasados. Sin darnos cuenta, privamos a nuestro cuerpo de las vitaminas, minerales y fibra esenciales que necesita para estar bien. Este cambio en la dieta tiene consecuencias importantes. Contribuye a una gran variedad de problemas de salud, cada vez más comunes en nuestra sociedad. Vivimos en una época de abundancia sin precedentes en lo que respecta a la comida. Nuestros supermercados están llenos de una gran variedad de opciones, desde frutas y verduras exóticas hasta una selección infinita de productos envasados. Sin embargo, a pesar de esta abundancia, millones de personas en todo el mundo sufren de desnutrición, no por falta de alimentos, sino por falta de nutrientes esenciales. Esta paradoja, conocida como hambre oculta, es una preocupación creciente tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Si bien es posible que estemos consumiendo suficientes calorías para satisfacer nuestra hambre, nuestros cuerpos carecen de las vitaminas, minerales y otros nutrientes vitales necesarios para funcionar de manera óptima. Esta deficiencia nutricional, a menudo invisible a simple vista, puede tener un profundo impacto en nuestra salud, lo que lleva a una amplia gama de problemas de salud a corto y largo plazo. La deficiencia de hierro, por ejemplo, es la deficiencia nutricional más común en todo el mundo y afecta a miles de millones de personas. Esta deficiencia puede provocar fatiga, debilidad, piel pálida, dificultad para respirar e incluso deterioro de la función cognitiva. Del mismo modo, la deficiencia de vitamina D, que alguna vez se pensó que era rara, ahora se reconoce como un problema de salud mundial, relacionado con un mayor riesgo de osteoporosis, enfermedades cardíacas, ciertos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes. Las consecuencias de esta hambre oculta se extienden más allá de la salud física. Las deficiencias nutricionales también pueden afectar la salud mental, contribuyendo a los trastornos del estado de ánimo, la ansiedad y la depresión. Los niños que sufren de deficiencias nutricionales crónicas pueden experimentar retrasos en el desarrollo, dificultades de aprendizaje y problemas de comportamiento. Esta interconexión entre nuestro bienestar físico y mental subraya la importancia crítica de abordar las deficiencias nutricionales. Imaginen su cuerpo como una orquesta afinada, cada instrumento tocando su parte en perfecta armonía para crear una sinfonía de salud y bienestar. Desde el latido rítmico del corazón hasta el funcionamiento complejo del cerebro, cada célula, tejido y órgano
depende de un delicado equilibrio de nutrientes para funcionar de la mejor manera. Esta intrincada red de procesos biológicos depende de un suministro constante de vitaminas esenciales, minerales y otros nutrientes, cada uno desempeñando un papel crucial en el mantenimiento de este delicado equilibrio. Las vitaminas, a menudo llamadas las bujías de nuestros cuerpos, actúan como catalizadores para innumerables reacciones bioquímicas. Son esenciales para convertir los alimentos en energía, construir y reparar tejidos y mantener un sistema inmunológico saludable. Los minerales, por otro lado, son los componentes básicos que proporcionan estructura y fuerza a nuestros huesos, dientes y células. También juegan un papel vital en la regulación del equilibrio de líquidos, las contracciones musculares y la función nerviosa. Cuando consumimos una dieta equilibrada y nutritiva, nuestros cuerpos reciben un flujo constante de estos nutrientes esenciales, lo que garantiza que todos los sistemas funcionen de manera óptima. Sin embargo, este delicado equilibrio puede verse fácilmente alterado por malas elecciones dietéticas, problemas de mala absorción o mayores demandas de nutrientes durante periodos de crecimiento, embarazo o enfermedad. Cuando esto sucede, nuestros cuerpos pueden caer en un estado de deficiencia, donde la falta de incluso un solo nutriente puede tener consecuencias de gran alcance. Piensen en ello como un efecto dominó. Cuando falta un nutriente, puede desencadenar una reacción en cadena que afecta la absorción y utilización de otros nutrientes. Esto puede crear una cascada de desequilibrios, lo que lleva a un deterioro de la salud y el bienestar general. Los síntomas de estas deficiencias pueden ser sutiles al principio, a menudo descartados como fatiga o estrés cotidiano. Sin embargo, si no se abordan, estas deficiencias pueden convertirse en problemas de salud más graves. Las deficiencias nutricionales son como grietas en los cimientos de una casa. Al principio, pueden parecer insignificantes, pero con el tiempo, estas grietas pueden debilitar toda la estructura, lo que lleva a la inestabilidad y posible colapso. Del mismo modo, las deficiencias prolongadas de nutrientes pueden comprometer la integridad de nuestros cuerpos, haciéndonos más susceptibles a una amplia gama de problemas de salud. La deficiencia de hierro, por ejemplo, es una de las deficiencias nutricionales más comunes en todo el mundo, afectando a aproximadamente 2.000 millones de personas. Este mineral esencial es crucial para la producción de hemoglobina, una proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno por todo el cuerpo. Cuando los niveles de hierro son bajos, el cuerpo no puede producir suficientes glóbulos rojos sanos, lo que lleva a una condición conocida como anemia por deficiencia de hierro. Esto puede resultar en fatiga, debilidad, dificultad para respirar, piel pálida, mareos e incluso deterioro cognitivo. La vitamina D, a menudo llamada la vitamina del sol, juega un papel fundamental en la absorción de calcio, la salud ósea y la función inmunológica. La deficiencia de este nutriente vital es alarmantemente común, afectando a aproximadamente 1.000 millones de personas en todo el mundo. La deficiencia de vitamina D puede debilitar los huesos, aumentando el riesgo de fracturas, especialmente en adultos mayores. También está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes, infecciones e incluso ciertos tipos de cáncer. Las vitaminas B, un grupo de 8 nutrientes esenciales, son cruciales para la producción de energía, la función celular y la síntesis de ADN. Las deficiencias en vitaminas B, particularmente B12 y folato, pueden llevar a una variedad de síntomas debilitantes, incluyendo fatiga, anemia, daño a los nervios y deterioro cognitivo. Estas deficiencias son particularmente preocupantes para las mujeres embarazadas, ya que pueden aumentar el riesgo de defectos de nacimiento en sus bebés. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos riesgos para la salud asociados con las deficiencias nutricionales. Es importante recordar que nuestros cuerpos dependen de una compleja interacción de nutrientes, y una deficiencia en un área puede tener efectos dominó en todo el sistema. Nuestros cuerpos son increíblemente resistentes, capaces de soportar cierto grado de desequilibrio antes de mostrar signos de angustia. Sin embargo, cuando las deficiencias nutricionales persisten, nuestros cuerpos inevitablemente comenzarán a enviar señales de advertencia, instándonos a abordar el desequilibrio subyacente. Reconocer estas señales de advertencia tempranas es crucial para prevenir problemas de salud más graves en el futuro. Una de las señales más comunes de deficiencia nutricional es la fatiga.
Este no es el típico cansancio que puedes sentir después de un largo día, sino una falta persistente de energía que interfiere con las actividades diarias. Si te sientes constantemente agotado, incluso después de una buena noche de sueño, podría ser una señal de que tu cuerpo no está recibiendo los nutrientes que necesita para funcionar de manera óptima. Otro síntoma común es un sistema inmunológico debilitado. Si parece que te contagias de todos los resfriados y gripes que andan circulando, podría ser una señal de que las defensas naturales de tu cuerpo están comprometidas debido a deficiencias nutricionales. Las vitaminas C, D y el zinc son esenciales para mantener un sistema inmunológico saludable, y las deficiencias en estos nutrientes pueden hacerte más susceptible a las infecciones. Los cambios en la piel, el cabello y las uñas también pueden ser indicadores de deficiencias nutricionales. Uñas quebradizas, caída del cabello, piel seca y tez pálida pueden ser signos de que a tu cuerpo le faltan nutrientes esenciales como la biotina, el zinc y el hierro. Estos nutrientes juegan un papel vital en el crecimiento y la reparación celular, y las deficiencias pueden manifestarse de estas maneras visibles. Los cambios en el estado de ánimo, como el aumento de la ansiedad, la irritabilidad o la depresión, también pueden estar relacionados con deficiencias nutricionales. El cerebro requiere un suministro constante de nutrientes, incluidos los ácidos grasos omega 3, las vitaminas B y el magnesio, para funcionar de manera óptima. Cuando faltan estos nutrientes, puede afectar la producción de neurotransmisores y la química del cerebro, lo que provoca alteraciones del estado de ánimo. En el intrincado tapiz de la salud humana, incluso el hilo más pequeño puede deshacer toda la tela. Tal es el caso de las deficiencias nutricionales, donde la ausencia de vitaminas y minerales, aparentemente insignificantes, puede tener un profundo impacto en nuestro bienestar general. Si bien existen numerosos nutrientes esenciales para una salud óptima, ciertas deficiencias son particularmente frecuentes en el mundo actual, a menudo acechando sin ser detectadas bajo la superficie de nuestra vida diaria. Estos villanos nutricionales, a menudo disfrazados de dolencias cotidianas, pueden causar estragos en nuestros cuerpos, comprometiendo nuestros niveles de energía, inmunidad e incluso nuestra claridad mental. Reconocer los signos y síntomas de estas deficiencias comunes es el primer paso para abordar estos desequilibrios y recuperar nuestra salud. Arrojemos luz sobre estos culpables nutricionales y comprendamos cómo su ausencia puede manifestarse en nuestros cuerpos. La deficiencia de hierro, a menudo denominada la epidemia invisible, es un problema de salud mundial que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este mineral esencial juega un papel fundamental en el transporte de oxígeno, asegurando que cada célula de nuestro cuerpo reciba el oxígeno vital que necesita para funcionar. Cuando los niveles de hierro caen por debajo de los niveles óptimos, nuestros cuerpos luchan por mantenerse al día con la demanda, lo que lleva a una condición conocida como anemia por deficiencia de hierro. La vitamina D, a menudo aclamada como la vitamina del sol, oculta su disposición soleada con un lado más oscuro. Si bien nuestros cuerpos pueden producir vitamina D con una exposición adecuada al sol, los estilos de vida modernos, caracterizados por la vida en interiores y las medidas de protección solar, han llevado a una deficiencia generalizada de vitamina D. Este nutriente crucial, esencial para la absorción de calcio, la salud ósea y la función inmunológica, juega un papel mucho más importante en nuestra salud de lo que se pensaba anteriormente. El hierro, un componente fundamental de la vida, forma el núcleo de la hemoglobina, transportando oxígeno desde nuestros pulmones a cada rincón de nuestros cuerpos. Sin suficiente hierro, nuestras células se mueren de hambre por oxígeno, lo que lleva a una fatiga persistente y otros síntomas. Las tareas diarias requieren un esfuerzo hercúleo, y nuestro yo vibrante de antes parece un recuerdo lejano. La piel pálida y la falta de aire pueden indicar deficiencia de hierro. Nuestros corazones trabajan más duro para bombear sangre con poco oxígeno, lo que nos deja sin aliento y mareados. Incluso la función cognitiva puede verse afectada, con la niebla mental y las lagunas de memoria volviéndose comunes. Reconocer estas señales a tiempo puede ayudar a prevenir problemas de salud más graves. La deficiencia de hierro es un ladrón silencioso, pero la conciencia puede ayudarnos a recuperar nuestra vitalidad. La vitamina D, la vitamina del sol, se produce en nuestra piel cuando nos exponemos a la luz solar. Los estilos de vida modernos han llevado a una deficiencia global de vitamina D, que afecta a aproximadamente 1.000 millones de personas. El papel de la vitamina D
va más allá de la salud ósea, afectando la función inmunológica, la regulación del estado de ánimo y el riesgo de enfermedades crónicas. Esta deficiencia puede progresar silenciosamente, lo que lleva al debilitamiento de los huesos y un mayor riesgo de fracturas. Investigaciones emergentes vinculan la deficiencia de vitamina D con enfermedades autoinmunes y ciertos tipos de cáncer. La vitamina D parece influir en el crecimiento y desarrollo celular, y su deficiencia puede contribuir al desarrollo del cáncer. Reconocer y abordar la deficiencia de vitamina D es crucial para la salud en general. Consulta a tu médico para realizarte las pruebas adecuadas y recibir suplementos si es necesario. Las deficiencias nutricionales son como ladrones silenciosos que poco a poco van robando nuestra salud. El cansancio persistente, la dificultad para concentrarse, como si tuviéramos la mente nublada, y los cambios en nuestra apariencia física pueden ser señales de alerta temprana. Uñas quebradizas, caída excesiva del cabello y piel seca pueden indicar deficiencias de biotina, zinc y hierro. Estos pequeños susurros de nuestro cuerpo nos pueden alertar sobre posibles riesgos para la salud. Ignorar estas señales puede tener consecuencias a largo plazo. Si prestamos atención y tomamos medidas, podemos restaurar el equilibrio y recuperar nuestra vitalidad. Reconocer estas señales a tiempo puede ayudar a prevenir problemas de salud más graves. Consulta con tu médico o profesional de la salud para que te hagan las pruebas y el tratamiento adecuados. Las deficiencias nutricionales se manifiestan de diversas maneras, dependiendo del nutriente específico que falte. Fatiga, confusión mental y cambios en la apariencia física son signos comunes. Calambres musculares persistentes y el síndrome de piernas inquietas pueden indicar deficiencia de magnesio o hierro. Problemas digestivos como el estreñimiento crónico y la hinchazón pueden indicar problemas de absorción de nutrientes. El estado de ánimo y la salud mental también pueden verse afectados por deficiencias en ácidos grasos, omega 3, vitaminas B y magnesio. Nuestros cuerpos se comunican constantemente con nosotros a través de señales sutiles. Aprender a escuchar estos susurros es crucial para mantener una salud óptima. Consulta a tu médico para que te haga las pruebas y el tratamiento adecuados. Reconocer las señales de una deficiencia nutricional es esencial, pero autodiagnosticarse puede ser engañoso. Consulta a tu médico para determinar la causa raíz de tus síntomas. Una evaluación médica completa, incluyendo análisis de sangre, puede ayudar a identificar las deficiencias. Los análisis de sangre miden los niveles específicos de nutrientes, proporcionando información valiosa sobre tu estado nutricional. Tu médico puede recomendar otras herramientas de diagnóstico, como un diario de alimentos y un examen físico. Abordar las deficiencias nutricionales requiere un enfoque personalizado. La detección temprana y la intervención son cruciales para prevenir consecuencias a largo plazo para la salud. Trabaja en estrecha colaboración con tu médico para desarrollar un plan que se ajuste a tus necesidades únicas. Nutrir tu cuerpo con una dieta diversa y rica en nutrientes es una celebración de la vida. Olvídate de las dietas restrictivas y abraza la abundancia que nos regala la naturaleza. Llena tu plato con frutas y verduras de colores vibrantes, llenas de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Disfruta de los granos integrales como el arroz integral, la quinoa, la avena y el pan integral para una energía constante. Trata a tu cuerpo con respeto y dale los nutrientes que necesita para estar al 100. Saborea los sabores y texturas de los alimentos integrales y celebra la abundancia que la naturaleza nos ofrece. Una dieta rica en nutrientes favorece la salud y el bienestar general. Toma decisiones conscientes que nutran tu cuerpo y te llenen de alegría. La transición a una dieta nutritiva implica cambios pequeños y sostenibles. Planifica tus comidas con antelación para evitar elecciones impulsivas y poco saludables. Cocina con más frecuencia para controlar los ingredientes y el tamaño de las porciones. Haz cambios saludables, como elegir granos integrales en lugar de granos refinados. Mantente hidratado bebiendo mucha agua y limitando las bebidas azucaradas. Construir un estilo de vida sostenible es un viaje, no un destino. Encuentra alegría en el proceso y saborea los sabores de los alimentos integrales. Celebra la abundancia que nos brinda la naturaleza y nutre tu cuerpo. El mundo de los suplementos puede ser confuso, con promesas de curas milagrosas. Los suplementos están destinados a complementar, no a reemplazar, una dieta saludable. Pueden desempeñar un papel valioso al abordar deficiencias específicas,
Exceder la ingesta diaria recomendada de ciertos nutrientes puede tener consecuencias imprevistas. La industria de los suplementos no está regulada en gran medida, por lo que la calidad puede variar ampliamente. Busquen productos probados por terceros para garantizar la calidad y la pureza. Los suplementos no son un sustituto de un estilo de vida saludable. Consulten a su profesional de la salud antes de agregar suplementos a su rutina. Navegar por el pasillo de los suplementos requiere un enfoque inteligente. Habla con sinceridad con tu médico antes de añadir suplementos. Ellos pueden evaluar tu estado nutricional y recomendarte las pruebas adecuadas. Si se detecta una deficiencia, es posible que te recomienden un suplemento específico. Prioriza la calidad sobre la cantidad al elegir suplementos. Busca productos probados por terceros y evita los aditivos artificiales. Los suplementos están pensados para complementar, no para sustituir, una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Toma decisiones informadas para cuidar tu salud y bienestar general. El viaje hacia una salud óptima no se trata de buscar soluciones externas o arreglos rápidos. Se trata de reconocer el increíble poder que poseemos dentro de nosotros mismos, la capacidad innata de nutrir nuestros cuerpos y cultivar una vida llena de vitalidad y bienestar. Se trata de comprender que nuestros cuerpos no son entidades estáticas, sino ecosistemas dinámicos, que se adaptan y responden constantemente a las decisiones que tomamos cada día. Los alimentos que elegimos consumir no son simplemente sustento, sino información, que envía señales poderosas a nuestras células, influyendo en la expresión genética y moldeando nuestro destino de salud en general. Al tomar decisiones conscientes que priorizan alimentos integrales ricos en nutrientes, proporcionamos a nuestros cuerpos los componentes básicos que necesitan para prosperar, repararse, regenerarse y defenderse contra las enfermedades. Esto no se trata de buscar la perfección o adherirse a reglas dietéticas rígidas. Se trata de progreso, no de perfección. Se trata de hacer cambios graduales y sostenibles que se alineen con nuestros valores, nuestros estilos de vida y nuestras necesidades nutricionales únicas. Se trata de escuchar los susurros de nuestros cuerpos, reconocer las señales sutiles de desequilibrio y responder con compasión y cuidado. GAP2S. El camino hacia la salud óptima no es lineal, sino un viaje de descubrimiento, una exploración continua de lo que significa nutrirnos a todos los niveles, física, mental y emocionalmente. Es un viaje pavimentado con decisiones conscientes, una profunda apreciación por la interconexión de nuestros cuerpos con el mundo que nos rodea y un compromiso de crear un legado de bienestar que se extienda mucho más allá de nosotros mismos. El legado que creamos a través de nuestras decisiones de salud se extiende mucho más allá de nuestras propias vidas. Se propaga, influyendo en nuestras familias, nuestras comunidades y las generaciones futuras. Cuando priorizamos nuestro propio bienestar, inspiramos a quienes nos rodean a hacer lo mismo, creando un efecto dominó de cambio positivo. Imaginen un mundo donde los niños crecen con una comprensión profunda del poder de los alimentos, donde nutrir sus cuerpos es tan natural como respirar. Imaginen un mundo donde las enfermedades crónicas son la excepción, no la norma, donde la vitalidad y la longevidad no son aspiraciones sino expectativas. Este es el legado que podemos crear, una comida consciente a la vez. Al compartir nuestro conocimiento, nuestras experiencias y nuestra pasión por nutrir nuestros cuerpos, plantamos semillas de inspiración que pueden florecer en un futuro más brillante y saludable para todos. El camino hacia una salud óptima no es una búsqueda solitaria, sino un esfuerzo colectivo. Se trata de apoyarnos unos a otros, compartir nuestros éxitos y desafíos y celebrar el poder transformador de los alimentos como medicina. Se trata de reconocer que nuestra salud está interconectada, que al levantarnos unos a otros nos elevamos juntos. Aceptemos el poder que poseemos para crear un legado de bienestar, un mundo donde la salud vibrante no es un privilegio sino un derecho, accesible para todos. Nutrámonos con intención, sabiendo que cada bocado es una oportunidad para invertir en nuestra salud, nuestra felicidad y el bienestar de las generaciones venideras.